Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, keilatvao.cl. Ahí nos pueden encontrar en nuestras redes, o en YouTube, en Instagram, en Facebook. Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro nombre como comunidad. En esta oportunidad, en este día, vamos a estudiar sobre la mitzvah o el mandamiento, ¿cierto?, el precepto número 575, llamado Tishmor Motzaz Fateja, que significa guardar, ¿cierto?, lo que salga de tus labios. Es decir, nos referimos a cumplir con nuestras palabras. Tishmor, y guardarás lo que salga de tus labios. Como dice, ¿cierto?, Shneemar, la Torah dice, porque como dice la Torah, Motzaz Fateja Tishmor Beasita Kasher Nadarta la Adonai Eloheja Nedaba Asher Divarta Befija. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Les pido perdón que todavía estoy un poco delicado de la garganta para hablar, pero vamos a ver, ¿cierto?, este tema. Motzaz Fateja Tishmor Beasita Kasher Nedarta. Lo que salga de tus labios, guardarás de cumplirlo. Esto está referido, ¿cierto?, cuando la Torah nos habla de los mandamientos de los votos. Por eso, este mandamiento, ¿cierto?, 575, nos habla de cumplir nuestras palabras, que dentro del contexto de la Torah está reflejado en el mandamiento de hacer un voto. En el fondo está diciendo al Eterno: todo lo que salga de tus labios, lo que nazca de tu corazón, salga de tus labios, tienes que cumplirlo. Así como también prometes al Señor hacer un voto, lo que has prometido con tu boca debes cumplirlo. Esto es parte, ¿cierto?, de el principio grande, un principio grande de la Torah. Cumplir con las palabras que salen de nuestra boca. ¿Ya? Vamos a ver complementariamente que no solamente es una mitzvah importante, obviamente, ¿cierto? De hecho, podríamos decir que es la base, o es un mandamiento que, inclusive, así como se dice que amar al Señor tu Dios, amar al prójimo, en eso se resume toda la Torah, perfectamente podríamos decir que en este mandamiento se resume toda la Torah. Guardarás lo que salga de tu boca. Es decir, todo, ¿cierto?, los mandamientos dependen también de nuestras acciones, nuestra confirmación. Porque de hecho, cuando el pueblo, ¿cierto?, dijo que harían la Torah, dijeron a Seben y Shema, haremos y cumpliremos. Y ahí el pueblo de Israel completo se comprometió, ¿cierto?, a que todo lo que viniera de la boca del Señor, ellos lo cumplirían. Es decir, si Dios actúa de esta forma y nos entrega su mandamiento, nosotros hemos de cumplirlo. De la misma forma, nosotros hemos de cumplir lo que salga de nuestra boca ante el Señor. Es un principio, ¿cierto?, recíproco, y del cual se sustenta toda la Torah. Lo que viene de la boca del Eterno, de Adonai, debemos cumplirlo, y lo que venga de nuestra boca hacia Él, debemos cumplirlo. Dice, ¿cierto?, el Sefer HaJinuch: cumplir lo que ha salido de sus labios como prometió. Y este es el resumen de la mitzvah. Se nos ha ordenado cumplir todo lo que nos hemos obligado en el discurso, desde los juramentos y votos, y similar a ello. Y sobre esto se dice en Devarim 23-24: guardarás lo que ha salido de tus labios, etc. Lo que leímos, ¿cierto?, hace un momento. Y Rambam, que su memoria sea bendecida, escribió en el Sefer a Mitzvot, la Rambam Mitzvot AC 94, y ellos ya separaron las palabras de este verso y pusieron un asunto diferente en cada palabra de él. Y sin embargo, lo que se desprende de todo lo que os he mencionado es que es un mandamiento positivo para una persona cumplir aquello de lo que habla para obligarse en cualquier cosa. Y el lenguaje ya ha sido duplicado en este mandamiento, y es su declaración: conforme a todo lo que sale de su boca, así hará. Aquí están sus palabras. Es decir, Ramban, ¿cierto?, estaba mencionando también de que
todo lo que se desprende de este mandamiento es que una persona está obligada a cumplir todo lo que salga de esta persona. O sea, si alguien se obliga a algo con sus palabras, se compromete, pues debe cumplirlo. Esto es lo que significa este mandamiento. ¿Ya? Por eso dice, conforme a todo lo que sale de su boca, así hará. Ahí hay un contexto, ¿cierto?, que no estamos trayendo, porque él menciona el lenguaje duplicado. Está trayendo otro verso. Sigue explicando, ¿cierto?, el libro. Y Rambam, que su memoria sea bendecida, en su crítica de Sefer HaMitzvot, la Rambam, discutió con él al respecto, o sea, decir con el libro, y dijo que agrupó dos mandamientos aquí. O sea, él detectó dos grupos de mandamientos en estos versos, o en general, que son diferentes de sus leyes y sus contenidos en uno solo. Como este verso de lo que sale de tu boca, etc. Se afirma sobre el asunto de lo que una persona se obliga a sí misma a Dios, que sea bendecido, ya sea en materia de sacrificios o dinero de caridad, y eso es lo que se afirma, como seguramente Él lo exigirá de ti. Es decir, que Él te pedirá el dinero que le prometiste y tu retraso será un pecado. Es decir, Él está hablando que todo lo que respecta a la materia, ¿cierto?, de estos mandamientos y de todo lo que podría derivarse de ellos, ¿ya? Son una y la misma cosa. A ver, hay una discusión sobre los mandamientos y lo que deriva de los mandamientos que se debe hacer. Él dice en el fondo que, según este mismo texto de la Torá, esta mitzvah, está diciendo de que tanto, por así decirlo, el mandamiento como todas las leyes que derivan son una sola cosa. Porque hay un mandamiento que dice, cumplirás todo lo que sale de tu boca, es decir, para cumplirlo, todo lo que se desprende de un asunto, de una materia, de una persona, pues debe cumplirse. Y es parte del mandamiento. O sea, todo lo que deriva de lo que uno vaya a prometer, decir en algunas palabras, pues todo es parte de este mandamiento de cumplir lo que uno prometió o dijo con sus labios. Entonces hay un grupo, dice, de mandamientos en el fondo, que todo lo que se deriva de ellos es parte del mismo mandamiento original, en el fondo. Deriva todas sus leyes. Y es como el principio de todo lo que sale de nuestra boca, ¿no? O sea, si lo vemos como de otra forma, todas las leyes, ¿cierto?, alágicas también, que se desprenden de la Torá, son parte del mismo contenido del mandamiento. O sea, todo lo que nace de una mitzvah, para cumplirse, pues debe realizarse, y es como aquí toma algunos ejemplos en materia de sacrificio, de caridad. Es lo que Él exige de nosotros. O sea, si tú te comprometiste a hacer caridad, aun cuando la Torá no te diga tienes que hacer tanta caridad, pero tú dijiste voy a donar tal cosa. Bueno, tienes que donar tal cosa si lo dijiste. Si no, dice tu retraso será un pecado. Yo voy a dar tal sacrificio. No, es que de corazón daré esto, pero no lo cumpliste. Pues te es pecado. O sea, a lo mejor no estás obligado a dar tal cosa, pero el hecho de haberte comprometido a haberlo pronunciado, ya quedaste ligado a esto. Por lo tanto, estás incumpliendo este mandamiento de que todo lo que sale de una persona queda obligado entonces ante Dios, ¿ya? Y él habla de materias, por ejemplo, como es la caridad, que son promesas que uno hace con otras personas. Te daré esto, haré esto o esto otro. O los sacrificios, que son respecto de Dios. O sea, a Dios le voy a dar esto, voy a hacer un sacrificio. Yo le prometo tal y tal cosa, o tengo que cumplirlo. Y al prójimo me sacrifico para sacar algo de lo mío, como la caridad, por ejemplo, o la sedacá, y para dárselo a él me restrinjo yo. Pues también tengo que cumplirlo. O sea, es el mismo principio en el fondo. Y así que su memoria sea bendita, dijo, se refiere a los sabios, dice, aquellos que están obligados por las dedicatorias al templo,
tasaciones, consagraciones, ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa, holocaustos, ofrendas de paz, caridad, diezmos, primogénitos, diezmos de animales, un sacrificio de Pesaj, espigada, gavillas olvidadas, campos de esquina. Una vez que pasaron 3 festivales, viola él no demorarse. Entonces le está citando respecto a todos los sacrificios que hay en la Torá, por ejemplo, que deben presentarse. Cuando una persona incurre en una falta, debe presentar un sacrificio de culpa. Cuando alguien se salvó de una manera increíble, quiere hacer un sacrificio, de paz, una ofrenda de paz, y dice, voy a ofrendarle al Eterno tal cosa o tal semillas. Pues debe cumplir. Yo me comprometo a dar tal cosa si me va bien. Yo voy a apartar los diezmos. El sacrificio de Pesaj. Dice, todo lo que respecta a los sacrificios dentro de la Torá, dice, si ya pasaron 3 fiestas, o sea, viola el no demorarse. En el fondo está incumpliendo. Uno debiese tener al menos, dicen los sabios, esa referencia, ¿no? 3 festividades. Podríamos decir que hablamos como de medio año, ¿no? Ya después de un año es difícil que las cosas se cumplan. Entonces dicen ellos, si ya pasaron 3 fiestas, se incumple o se viola el no demorarse. Uno debiese saber de que cada vez que sale la palabra de nuestra boca y nos comprometemos a algo, pues debemos cumplirlo. Y si pasa el tiempo y no lo cumplimos, no lo voy a cumplir después. O sea, dicen los sabios, si ya pasaron 3 fiestas o 3 festividades de peregrinación, de eso está hablando, ¿cierto? Bueno, ya pasó el tiempo, ya no cumpliste. Demoraste en cumplir tu palabra. Imagínense, la gente, ¿cierto? A veces se hace promesas y no se cumplen las promesas. Pasa el tiempo y la gente termina, ¿cierto?, diciendo que los demás, bueno, no cumplen, son aquí, son allá, desleales. En realidad son personas que no son respetables porque no cumplen su palabra. Claro que sí. Ahora imagínense ante Dios. Si la misma Torá dice que ante ciertos casos debemos que presentar algún sacrificio dentro de la ley de la Torá, y la persona no lo presenta y se demora y pasan 3 fiestas, dicen los sabios, ya se demoró mucho más, está incumpliendo su palabra. Pero con respecto a todo lo que una persona se obliga en asuntos opcionales, entonces primero hablamos, ¿cierto?, de temas que son obligatorios, digamos, dentro de la Torá, sacrificios. No nos podemos demorar. Ahora, en otros asuntos opcionales, lo que llamaron el pronunciamiento, el vitui, y es que si se promete o se jura, comeré tal cosa, o no voy a comer tal cosa, iré a un lugar X o no iré a aquel lugar, y todo lo que sea similar a esto no entra en la categoría de este mandamiento. Entonces dicen los sabios que en realidad esta mitzvah, como dice, ¿cierto?, cumplirás todo lo que sale de tus labios, y complementa diciendo, y todo lo que te obligue, ¿cierto?, ante el Señor, lo cumplirás. Tu palabra cumplirás. En realidad es algo, ¿cierto?, que respecta, digamos, al cumplimiento de una mitzvah o mandamiento. Pero lo que sea como algo trivial. Me comprometo a no comer tal cosa. Me comprometo a empezar la dieta mañana, ayer. Y finalmente la gente no la empieza. Y come igual. No voy a comer tal cosa y come igual. Comeré tal cosa y no la come. Voy a ir acá y no va nunca. Bueno, todo esto dice que no entra en la categoría del mandamiento. ¿Ya? O sea, obviamente si alguien quiere cumplir fielmente sus palabras, debería hacerlo. Si se compromete a algo. Pero esto respecta, por ejemplo, como dice ahí, de todo lo que tiene que ver con los campos, de dejar la esquina de los campos, dejar las gavillas olvidadas por si alguien más quiere recogerlas, el sacrificio de Pesaj, apartar, ¿cierto?, al sacrificio, apartar los diezmos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con algún sacrificio. Por eso el versículo dice, necesitaba prometer, si te abstienes de hacer un voto no incurrirás en culpa.
Sin embargo, con los votos de palabra, hay otro mandamiento especificado para ello. O sea, hay otro principio donde dice que están los votos de palabra. O sea, lo que uno se compromete. Y esa es la sección de la Torá acerca de los votos de la orden de Rosh Hamatot. Cuando está hablando de las cabezas de las tribus. Donde está escrito: jurando, imponiéndose una obligación, hará todo lo que ha salido de sus labios. Y ellos, que su memoria sea bendecida, los sabios explicaron en Sifrei que esto está hablando de un voto para prohibir lo permitido. O sea, cuando una persona dice, no voy a hacer esto, aunque en realidad está permitido, está lícito, es lícito, lo puedo cumplir, pero alguien, con su palabra, prohíbe algo que está permitido. Yo puedo comer, quizás, no sé, tomar vino, pero alguien dice, no voy a beber vino de aquí en adelante. Está prohibiendo algo que está permitido. Por ejemplo, algo similar hacían los nazareos, ¿cierto? Ellos prohibían cosas que estaban permitidas. Entonces, de esto hay otro mandamiento, dicen los sabios, jurando, imponiéndose una obligación. Asimismo, hará todo lo que salió de sus labios. O sea, aquí no estamos hablando en materia de sacrificios, ni cosas a las que uno está obligado dentro de la Torá, que no debe dejar pasar mucho tiempo. Los sabios dicen que hay que dejar pasar a lo más, o sea, ya, si han pasado 3 festividades, ya es mucho tiempo en no cumplir la palabra. Pero también está otro mandamiento dentro de la Torá, donde dice que uno debe cumplir las cosas que han salido de sus labios. Cuando uno, es decir, prohíbe lo que está permitido. ¿Ya? Como les decía, no voy a hacer tal cosa. Pero si se puede hacer, sí, pero yo no la haré. Bueno, también tienes que cumplir tu palabra ante el Señor. Y otra diferencia entre los votos de palabra y los votos del reino elevado es que con los votos del reino, al reino elevado, no hay necesidad de mencionar la palabra voto con ellos, sino que se dice, este animal es un sacrificio, este recipiente es para el mandamiento del templo, o esto es para los pobres. Es decir, cuando hay un mandamiento implícito, si uno aparta algo que es para cumplir un mandamiento, no necesita decir, este es mi voto, porque de por sí es un mandamiento. Por ejemplo, aquí menciona, dice, este animal es un sacrificio. Yo voy a orar ante el Señor para que este animal sea es mi voto para él. Da igual, basta con que haya dicho este sacrificio, quedó inmediatamente, por así decirlo, consagrado. Usted ya lo dedicó para el Eterno, por así decirlo. Este recipiente es para el templo. O esto es para los pobres. Como es una mitzvah darse de acá, si alguien ya dijo esto va a ser para los pobres, usted se comprometió. Usted está hablando de un mandamiento. Está haciendo un voto en el fondo. Entonces, hay una diferencia entre los votos que salen de nuestras palabras y los votos del reino de los cielos. ¿Cierto? Dice que en el voto de los reinos de los cielos ni siquiera tengo que mencionar que es un voto. Porque ya el hecho de que las personas aparten su palabra o se comprometan a algo, ya es un voto de por sí. En cambio, cuando uno tiene palabra, ¿cierto? O hace un voto de palabra, ahí tiene que decir necesariamente este es un voto. Este es un compromiso. Y solo con esto está obligado a cumplir las palabras de su boca por el mandamiento positivo y negativo mencionado en este versículo. De tal manera que si pasan 3 fiestas de peregrinaje y no cumple sus votos, transgrede, no tardes. Que no hay que tardar en cumplir los votos. Así que todos los votos, o cuando uno se dispone a cumplir un mandamiento. Pongamos otro ejemplo. Alguien dice, no sé, a partir de ahora voy a guardar Shabbat. Me voy a arreglar y voy a guardar Shabbat. Pues es un mandamiento, ¿cierto? Entonces, ni siquiera es un voto, es un mandamiento. Usted no tiene que decir, este es mi voto para el Señor, voy a guardar el Shabbat. Es un mandamiento. Por lo tanto, si usted no guarda el Shabbat y han pasado 3 fiestas de peregrinación y todavía no está guardando el Shabbat, usted está incumpliendo su voto ante el Señor. Y está tardando en cumplir un voto o un compromiso, en el fondo. Por ejemplo,
que mencionamos acá. Si alguien dice, ahora voy a cumplir tal mitzvah. Bueno, como está ligado con una mitzvah, debe cumplirlo. No debe tardarse. Eso explican los sabios. Perdón, se me fue el botoncito. Dice, pero en cuanto a no profanar sus palabras, que es otra parte de otro mandamiento, no hay que profanar las palabras de uno, solo transgrede cuando transgrede el voto de una manera que le es imposible cumplirlo jamás. O sea, cuando uno profana sus palabras, cuando transgredimos un voto de tal forma que es imposible cumplirlo nunca. O sea, estamos haciendo alguna promesa que no vamos a poder cumplir nunca. O transgredimos un voto de tal forma que nunca lo vamos a poder hacer. Eso es profanar las palabras. Comprometerse a algo que es imposible cumplirlo. Pero con respecto a los asuntos opcionales, necesita mencionar que es un voto. Bueno, volviendo a lo anterior. Cuando uno dice, haré esto para el Señor, y es un mandamiento efectivamente, y estamos hablando de algo que estamos obligados a cumplir, si en el momento en que uno lo menciona, ya debe hacerlo. Pero si alguien dice, no sé, voy a poner un ejemplo para como que todos entendamos de qué hablamos, voy a guardar Shabbat, y después busqué un trabajo justo en Shabbat, es como que estamos transgrediendo o profanando nuestras palabras. Yo me comprometí a algo y después resulta que hice todo lo contrario, de tal forma que no lo puedo cumplir. Estoy poniendo un caso como que para que lo entendamos, porque en realidad esto se aplica mucho más a temas de sacrificio, ¿ya? Pero dice que en asuntos opcionales, es decir, el voto de palabra, que uno se compromete a algo que está permitido pero uno lo prohíbe, necesita mencionar que es un voto con ellos, o algo que lo indique, por ejemplo, lo que llamaron manos de los votos, yadot anedadim, o pronunciamiento. O sea, o uno se comprometió, no sé, de palabra, de boca incluso, de manos, hizo un compromiso, un pacto. Me comprometo a tal cosa. ¿Ya? Necesita mencionar que es un compromiso. Pero si solo dijo palabras, como comeré este pan, caminaré hasta este lugar X, o daré esta porción al Señor, al rico Señor tanto, no se ha obligado en absoluto en un mandamiento positivo. O sea, cuando nosotros decimos voy a comer tal cosa y no lo comemos, no es que incumplimos nuestra palabra como un voto ante el Señor, de tal forma que si no lo cumplí, incumplo un mandamiento. No es así. Solo mencionar palabras. Alguien puede decir, oh, voy a salir a la esquina a dar una vuelta. Pero no salió a la esquina a dar una vuelta. A lo mejor hizo otra cosa y no salió. No es que esté incumpliendo su palabra. Simplemente algo lo imposibilitó de hacerlo y ya. Es un pronunciamiento, una intención de hacer algo. Aún así es apropiado que cualquiera que Dios haya graciado con inteligencia para cumplir todas sus palabras, en tal caso. O sea, está diciendo, es apropiado que cualquiera persona inteligente que Dios dotó de sabiduría, inteligencia o que la gració con su espíritu, por así decirlo, debe cumplir sus palabras. O sea, no debemos nosotros decir pronunciamiento al aire como si nada. Voy a hacer tal cosa y no lo hago. Todos los días decimos, no voy a salir a trotar. Una cosa. Todos los días, no, si ahora salgo a trotar, no, si ahora. Y nunca cumplimos. O sea, usted, ¿cómo va a quedar finalmente? Como una persona que no cumple lo que dice. Aun cuando sea un pronunciamiento así al aire. Obviamente tenemos que esforzarnos y es apropiado cumplir nuestras palabras. Y lo decimos también que no transgreda. Que no se demore, a eso se refiere. Con los votos de las declaraciones, incluso después de varias fiestas de peregrinación. O sea, no transgreda. Si usted es inteligente, Dios le ha dado sabiduría, inteligencia. No transgreda, no demore en cumplir sus palabras, incluso si son pronunciamientos al aire. Porque si usted no es capaz de cumplir una intención de hacer una acción, ¿qué puede decir o demostrar que usted es capaz de cumplir una acción completa para el Señor? Por ejemplo, yo digo en mi trabajo,
No, yo voy a hacer tal cosa. No la hace. No, no, si yo lo voy a hacer. Y no lo hace. No, no, si yo voy a hacer tal cosa. Y no lo hace. ¿Usted cree que después las demás personas podrían darle a usted una mayor responsabilidad para de verdad entregarles cosas si usted ha demostrado que con su intención de hacer cosas no las cumple? Por supuesto que no. Usted está transgrediendo, está demorando. No, no, si mañana lo entrego. No, no, si mañana lo paso. No, no, si aquí. No, no, si allá. En el fondo, estamos incumpliendo nuestras palabras. Lo que resulta de esto, según la opinión de Rambam, que su memoria sea bendita, es que consideramos un mandamiento positivo que un hombre cumpla lo que sale de su boca con los votos al reino elevado, y consideramos otro mandamiento el cumplimiento de los votos y juramentos de las declaraciones. Es decir, son dos mandamientos diferentes. Los mandamientos, ¿cierto?, que tienen que ver con las obligaciones ante Dios y las palabras que declaramos nosotros y que tenemos que también cumplirlas. Son dos mandamientos diferentes. Dice el autor aquí del texto: he escrito sobre la raíz de este mandamiento en la orden de Rabbi Nohim Etzaveh, sobre el mandamiento de los sacrificios en primera fiesta de los peregrinos. En otro mandamiento explica la misma raíz de esto, que es cierto, tiene que ver con la gratitud. Ya, cumplir las palabras de tal forma que Dios también cumple con sus palabras. La fiesta de peregrinación, ¿cierto?, es una forma de agradecer al Eterno por lo que Él nos ha dado. Y como Él ha cumplido su palabra con nosotros, nosotros también tenemos que cumplir nuestra palabra con Él. De la ley de este mandamiento se desprende que ellos, que su memoria sea bendita, dijeron que los votos de caridad obligan a una persona a hacerlo inmediatamente. Y dijeron en explicación de esto que es porque, puesto que aquí que el pobre está de pie, lo que quiere decir que puesto que está en su mano cumplir el mandamiento inmediatamente, la obligación del mandamiento positivo también está sobre él inmediatamente. Es decir, la Torá dice, ya, en el fondo, a ver, si uno dice, voy a ayudar a tal persona que es pobre, y está en tu mano hacerlo, ahora, pues anda y hazlo, inmediatamente. Es decir, inmediatamente recae sobre ti la obligación. O sea, cuando uno dice voy a ayudar a tal persona, ¿cuándo recae sobre mí la obligación? ¿Cuando la cumplo? Cuando la pronuncié. Y por lo tanto, desde que la pronuncié, debiese ser capaz de cumplirlo, porque hice un voto. O sea, una persona está obligada a hacerlo inmediatamente. Y eso explica la Torá cuando dice, puesto que aquí que el pobre está de pie, es decir, él está dispuesto, de pie, para recibir tu ayuda. Ahora mismo es que uno debe cumplir el mandamiento inmediatamente. Por eso es bueno que cuando uno hace un voto, un compromiso, lo cumpla. Y no se demore, sino que lo haga inmediatamente. Sin embargo, en cuanto al no transgredir, el asunto de no transgredir, que es decir, que no se demore el cumplimiento, no transgredimos hasta que hayan pasado 3 festivales de peregrinación, como la Torá dice responsable de manera más general con respecto a todos los votos de los cielos, sobre no se demore, después de 3 festivales de peregrinación y no antes. Y como las palabras de la Baraita que escribí sobre este mandamiento adyacente. Esta es la opinión de algunos de los comentaristas. Es decir, uno queda obligado inmediatamente cuando dice voy a hacer tal cosa y un mandamiento, tiene que hacerlo. Inmediatamente lo podría hacer. Ahora, podría demorarse. Pero ya, cuando ya pasan 3 fiestas de peregrinación, ya es que se demoró y está transgrediendo. Y no está cumpliendo. Ahora, hay algunos que dicen que somos responsables de la caridad inmediatamente cuando uno paga, incluso sobre no demorar. O sea, uno es responsable desde el momento en que uno, en el fondo, puede, cuando uno paga, aun cuando haya pasado el tiempo y haya demorado y haya transgredido, por así decirlo, y demoró, uno también es responsable de haber cumplido su palabra, aun cuando demoró y haberla hecho. Y dijeron que hay una diferencia entre lo que una persona se obliga, en por ejemplo la caridad, y lo que una persona no se obliga con espigados, gabellas olvidadas, campos de esquina.
como lo que se como con lo que se obligó a sí mismo y está en su mano cumplir algo que tiene de estos dos elementos, por ejemplo la caridad, es inmediatamente responsable de no demorarla. Pero con las espigas, las gavillas olvidadas y las esquinas que se dejan ahí para los pobres, no se obligó a hacerla. O sea, una persona cuando tiene un campo y no cosecha su campo completo y todas las esquinas para que venga un pobre y las pueda sacar, no es que se va a apresurar a cosechar todo su campo dejando solo las esquinas para que el pobre pueda venir y sacarla. O sea, no es responsable de, por así decirlo, de no demorar este caso. Porque a su tiempo, cuando sea la cosecha, cosechará y dejará lo que no coseche ahí. No tiene que ver con que se apresure. ¿Ya? De eso están hablando. O sea, no es que uno quede inmediatamente obligado a hacer ese mandamiento. ¿Por qué? Porque depende del tiempo. Y con los sacrificios, en lo que sí se obligó a hacerlos, no está en su mano sacrificarlo inmediatamente. Por lo tanto, no transgrede hasta después de 3 festivales de peregrinación. Es decir, yo dije voy a apartar este animal para Pesaj. ¿Cierto? Este cordero. Ahora, no va a llegar y matar ese cordero porque está para Pesaj. Para no demorar su voto. No, porque depende de un tiempo. Tiene que llegar Pesaj. Para apartar ese sacrificio de cordero y sacrificarlo y comerlo en Pesaj. O sea, no es culpable. Entonces, a lo mejor incluso la persona lo separó desde antes. Aun cuando hayan pasado 3 fiestas de peregrinación. O sea, un corderito menor. Y diga, no, en 3 años este va a ser. Bueno, que pase el tiempo. No es responsable de demorar este cumplimiento. Mérito, hijo mío, y examinarás sus palabras. Y el resto de los detalles del mandamiento, es decir, la aclaración exacta, es decir, advertir a una persona que haga lo que está obligada a hacer y cómo puede salvarse esto cuando surge una duda sobre lo que dijo. Está todo dilucidado en los lugares de Shavuot, es decir, el tratado de los votos, de los juramentos, Nedarim, el tratado que habla de los votos, y al final de Menachot y también en Kinim, que habla de ciertas culpas. Este mandamiento se practica en todo lugar y en todo momento, por hombres y mujeres, el que lo transgrede y no cumple su palabra con votos al reino elevado, por ejemplo, sacrificios y votos para el mantenimiento del templo, durante el tiempo del templo, inmediatamente cuando le es posible cumplirlo, y como escribimos en el orden de Rey Anoji, negó este mandamiento positivo, lo transgredió. Y cuando han pasado 3 fiestas de peregrinación y todavía no ha cumplido su palabra, ha transgredido el mandamiento negativo de no demorarlo. Escribieron, ¿cierto?, esto en el orden de la ayuda de Dios. Y nuestros días, ¿qué pasa en nuestros días? El que hace voto de caridad y no paga a los pobres o a los avalorios, si es que los hay, el día que lo hace, ha negado este mandamiento positivo y también ha transgredido el no tardes, inmediatamente, según la opinión de algunos comentaristas. Y si se retrasan a hacer la cosa durante 3 fiestas de peregrinación, ha transgredido no te retrases, según las palabras de todos. O sea, si usted no cumplió el dar la ayuda que había prometido, en el momento en que la dio, incumplió con no retrases, no tardes, porque se demoró mucho. Y en cuanto a la obligación de los votos de palabra, es decir, mis palabras, mis pronunciamientos, ya hemos designado un mandamiento para ellos que uno está obligado a cumplirlos en otra parte, ¿cierto? En el orden de Rosh Matot, como hemos dicho. Y si uno se retrasa en cumplir las palabras propias de uno, hasta el punto que las niega, de tal manera que ya no está en su mano y ya no es posible cumplirlo, yo le dije a una persona, no, antes de que te vayas del país te voy a regalar tal cosa. La persona ya se fue, ya no lo puede cumplir. Entonces decimos de ellos que él ha negado un mandamiento positivo de llevar a cabo todo lo que ha salido de sus labios. Y ha violado el mandamiento positivo de no profanará su palabra. Pero no antes, incluso si han pasado varias fiestas de peregrinación, sino que cuando le es imposible cumplir su palabra. Ok. Espero que no haya sido tan confuso este mandamiento. ¿Y cuál es la importancia de este mandamiento para nosotros en estos días? ¿Y cuál es la gran importancia de estos mandamientos
en la Brit Hadashah. ¿Y cuál es la gran importancia de este mandamiento? De tal forma de que es un elemento principal para que Yeshua haya cumplido todo, para que Yeshua haya sido el Mesías y pueda, ¿cierto?, ser validado como el Mesías. Bueno, Yeshua declaró, ¿cierto?, una de las mayores declaraciones que hizo, en el sentido de que la Torá sigue en pie. Él dijo: no piensen que he venido a abolir, a incumplir la Torá o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Es decir, la misión y la labor del Mesías depende de cumplir este mandamiento. Yo he venido a cumplir la Torá y todo lo que dice ahí. No he venido para incumplir mi palabra, ni la palabra de mi Padre que me envió, sino que he venido para cumplirla. Es decir, el Mashiach demostró también, ¿cierto?, dentro de su ministerio, de que este mandamiento es muy grande, muy importante. Su ministerio se basó en cumplir su palabra y la palabra de Dios. Por lo tanto, este mandamiento es muy relevante. Si en verdad, digo ustedes, hasta que los cielos y la tierra pasen, ni siquiera una yod o un trazo de la Torá pasará, no hasta que todas las cosas que necesitan que sucedan hayan ocurrido. Por lo tanto, quien desobedezca el menor de estos mandamientos y enseña a otras personas a actuar de la misma forma, será llamado pequeño en el reino de los cielos. O sea, quien no cumpla con los mandamientos, es decir, con las palabras de Dios para nosotros, que nosotros nos comprometimos como su pueblo a cumplir, cualquiera que desobedezca esto, cualquiera de las palabras, ¿cierto?, del juramento de Dios hacia su pueblo, que son sus mandamientos, y cualquiera que enseñe a incumplir los votos en los cuales hemos incurrido nosotros ante Dios, es decir, cumplir su palabra, sus mandamientos, será llamado pequeño en el reino de los cielos. O sea, cualquier persona que enseñe a otros, o incluso podemos ir más lejos, que dé el mal ejemplo a los demás de no cumplir su palabra y de no cumplir la palabra del Eterno, ¿ya?, será llamado, dice, pequeño en el reino de los cielos. Por eso hemos leído que cumplir los votos tiene que ver con cumplir hacia el reino de Dios, hacia el reino elevado de los cielos. Y es el mismo principio que Yeshua nos enseñó. Yeshua afirmó que no vino a abolir la Torá, sino que para que se cumpliera. Muchas personas no entienden que en este texto el Mesías estaba valiendo de una expresión idiomática de su tiempo, donde en el primer siglo, cuando alguien enseñaba la Torá, un rabí por ejemplo, incorrectamente, y la enseñaba mal, ¿qué se decía? Estás incumpliendo la Torá. O incluso se decía, estás cancelando la Torá, estás aboliendo la Torá. Esta es la expresión. Cuando una persona enseñaba mal la Torá, se le decía, tú estás incumpliendo la Torá, tú estás aboliendo la Torá. Yo no he venido a abolir, yo he venido a cumplir bien los votos, mi compromiso como hijo de Dios, mi compromiso, ¿cierto? Él, como un yehudí en su momento, un judío, como una persona, ¿cierto?, nacida dentro de la Torá, para cumplir la Torá, él, por supuesto, tenía que cumplirla. Dice, yo no he venido para incumplirla o cumplirla mal, he venido a cumplir la palabra, el voto ante el Señor. Y el voto del pueblo de Israel ante Dios es la Torá. Y él estaba diciendo, yo no he venido a abolirla, a cancelarla, cuando alguien la cumplía mal. En el fondo Yeshua también estaba diciendo, yo vengo a cumplir bien la Torá. Yo vengo a hacer lo que se debe hacer. Y cuando una persona distorsiona tanto la palabra del Eterno, o cuando una persona distorsiona tanto su propia palabra, está invalidando su palabra. Usted ha escuchado a la gente que a veces se contradice tanto, que dice, yo voy a hacer tal cosa, y después, pero si dijiste esto, no, pero es que en realidad dije que lo iba a hacer, pero si es que esto y esto otro. Pero si tú dijiste esto, no, pero es que aquí y allá.
Cuando una persona viene a distorsionar sus propias palabras y a no cumplirlas, o a lo que se comprometió no lo hace, o cuando se comprometió después se contradice y no cumple, esto es una persona que dentro del contexto de lo que está diciendo Yeshua, abole la Torah, abole su palabra, abole sus votos, y es una persona que no cumple. Es una persona que no es confiable. Esta persona está aboliendo la Torah, la Torah y la palabra de Dios y su propia palabra. Esto incluso ocurre en los días de hoy, ¿no? Bueno, lamentablemente hemos de decir cuando muchos líderes hoy día quizás enseñan erróneamente la Biblia, erróneamente la palabra, ¿cierto?, de Dios, hablando de cosas que están prohibidas en la Torah y ellos la están permitiendo, y cosas que están permitidas, ellos la están prohibiendo. Bueno, pues están invalidando la palabra de Dios. Abolir significa enseñar incorrecto o contrariamente a la Torah, invalidándola, y cumplir la Torah se refiere a cumplirla correctamente. Cumplir la Torah es una expresión que significa enseñar el significado de la Torah y observarlo correctamente. Y este es el verdadero significado de cumplir. Es decir, hay autores, ¿cierto?, que interpretan esto de la siguiente manera. Cumplir la Torah es, primero, enseñar el significado y observarla correctamente, es decir, practicarla correctamente. Uno, para cumplir la Torah, uno para cumplir sus palabras, ¿qué tiene que hacer? Tiene que enseñar el significado de la Torah, es decir, una persona cuando se compromete a algo debe ser explícito en lo que se está comprometiendo a cumplir. Debe enseñar lo que verdaderamente quieren decir sus palabras y observar correctamente la Torah. Es decir, y después cumplir correctamente con lo que se comprometió. Este es el principio que hay detrás de cumplir con nuestros votos, de cumplir con nuestras palabras. Primero tenemos que enseñarlas, tenemos que manifestarlas de una manera correcta. Lamentablemente, pongamos el peor ejemplo, los políticos. Los políticos muchas veces se comprometen a una cosa y no explican bien el sentido de sus palabras para después contradecirse o salir con una y otra cosa. Esto es precisamente lo que no significa cumplir la Torah, sino abolirla, en el significado, ¿cierto?, de las Escrituras. Por lo tanto, cuando uno se compromete a algo, debe ser explícito y debe poder explicar lo que está queriendo comprometerse. Debería poder enseñarlo, así como la Torah debería poder uno enseñar la Torah y practicarla correctamente. Y esto es cumplir la Torah, pues cumplir nuestras palabras es ser capaz de demostrar qué queremos hacer, manifestarlo bien y a su vez cumplirlo. Cualquier persona que no haga esto, o que esté en contra de este principio, o que sea una persona sumamente falsa, una persona que no cumple lo que dice, una persona, ¿cierto?, que diga una cosa hace otra, que diga otra cosa hace una, etc., es una persona que va en contra del espíritu del Mesías. Así que cumplir y abolir está dentro de este contexto que hemos estudiado en este día. Debemos cumplir nuestras palabras. No debemos retrasar el cumplimiento de nuestras palabras. Todo lo que prometemos ante Dios debemos cumplirlo y no retrasarlo más allá de 3 fiestas de peregrinación. Y todo lo que tardamos en cumplir de nuestros votos, pues de una u otra forma debemos cumplirlos, aun cuando nos hayamos retrasado mucho tiempo. Nunca es tarde para cumplir con nuestra palabra. Puede ser muy tarde y puede que hayamos fallado en todo, pero debemos cumplir finalmente con nuestra palabra. Y de esto depende ser como el Mashiach. Cumplir con nuestra palabra. Por eso Yeshua, cuando vino y su ministerio, ¿de qué se trató? Enseñó la Torá y la practicó. Él dijo cómo debía cumplirse y lo hizo. En esto consiste
también el cumplimiento de nuestras palabras y nuestros votos, en que podamos expresar una vida conforme a las palabras que salgan de nuestra boca, seamos personas consistentes, coherentes con nuestras palabras, y así vivamos. Y esto es lo que tenemos que aprender en este día. Que el Eterno les bendiga a todos. Shavua Tov. Hemos visto Mitzvah 575, Tishmor Motzah Sfateja, guardar las palabras de nuestros labios. Shalom.